Sin Rodeo es una presentación de AME, asistencia médica. Afíliese a la tranquilidad. Aloft Gym, Fitness Lounge. Gerson Gato Ríos, Personal Trainer. Feliz noche, amigos, bienvenidos a Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia en nuestra cita semanal de todos los miércoles a través de esta señal abierta Canal 11 en Inter Canal 17 y en Net 1 Canal 137. En nombre de todo el equipo de profesionales y técnicos, quien les saluda, Leonardo Pérez Álvarez, les doy la más cordial bienvenida a estos 60 minutos en los que estaremos conversando, siempre poniéndonos al día con las informaciones y por supuesto brindándonos ese mensaje siempre que es importante tener como análisis, como reflexión, como sentir y conclusión pues que sacamos de cada vez que tenemos la oportunidad de encontrarnos todos los miércoles. Recordando nuestras formas de contacto, el 0414-644-1063, mensajería de texto y plataforma WhatsApp, ya aparece en nuestro cintillo. También nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @LeoPérez74 y @SinRodeo con Leo. De la misma manera, los invito a que visiten y se suscriban a nuestro canal en YouTube, es youtube.com/SinRodeo con Leonardo Pérez, para que puedan disfrutar de todos y cada uno de los programas que hemos realizado en estos 6 meses que cumplimos la semana pasada. Arribamos ya a medio año de transmisión, muy contentos con todos ustedes por ese afecto que nos brindan semana a semana a través de la mensajería de texto, no solamente los miércoles en la noche, sino también los jueves, cualquier día de la semana, al cariño, al profesionalismo de todo el equipo de técnicos que aquí laboran, los camarógrafos, el director, el máster, BTR, todos los que están allí, el generador de caracteres. Muchísimas gracias por eso y el agradecimiento también es en nombre de ellos para todos ustedes como audiencia. Vamos inmediatamente a comenzar con las informaciones, pues en el día de hoy, en esta jornada, en Caracas, la oposición marchó hasta intentar llegar al Consejo Nacional Electoral nuevamente. Obviamente hubo altercados en las inmediaciones de la Avenida Bolívar, en la cual pues la Policía Nacional Bolivariana hizo contención de personas que pretendían alcanzar, llegar al CNE, un espacio público en los que extrañamente algunos pueden llegar, otros no pueden llegar. Esto es lo que no se entiende. Se habla de una Venezuela de inclusión, se habla de una Venezuela de igual para todos, una Venezuela en la que los derechos se respetan, pero unos pueden alcanzar un lugar y otros no pueden alcanzar un lugar público. Un lugar público. Son las cosas que no se entienden. Hubo detenidos, personas de la tercera edad y estudiantes también fueron detenidos durante esta manifestación. El rector Luis Emilio Rondón logró recibir el documento que, según el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, se le pudo alcanzar con las demandas que pide todo el país al respecto del referéndum revocatorio. Por cierto, referéndum revocatorio, pues el presidente Maduro es el objetivo en ese sentido. Dice que en cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo para que desaparezca la Asamblea Nacional, según comentó el presidente Maduro. Aseguró que la Asamblea perdió vigencia política en Venezuela y que los venezolanos no esperan nada bueno de esa institución. Esto, y lo vamos a conversar ahora con nuestro invitado, analista político, profesor universitario, politólogo y abogado. Esto suena más a un dame que te doy. Cuando el 5 de enero se juramentó la nueva Asamblea Nacional, pues dijo Henry Ramos Alup en su condición de nuevo presidente, en 6 meses saldrá el presidente. Bueno, ahora Maduro les está lanzando, ya casi llegando a los 6 meses, lanzándole la pelota, devolviéndole. La que se va aquí es la Asamblea Nacional. Veremos qué es lo que ocurre en el país. Mientras tanto, por supuesto, siguen los problemas en medicinas, los problemas alimentarios, los problemas de seguridad, los problemas económicos. Por cierto, la Asamblea Nacional niega el decreto de excepción y emergencia económica porque es inconstitucional. El órgano legislativo decidió desaprobar ayer en sesión especial el decreto de excepción y emergencia económica. A juicio de los diputados de la oposición es inconstitucional. Recordemos que la oposición tiene una mayoría absoluta, 112 diputados.
La diatriba pues la inició el diputado Julio Borges, quien es el presidente o el coordinador del bloque parlamentario de la Mesa de la Unidad Democrática, quien recalcó la ordenanza y expresó que este decreto lo que viene es a agravar las cifras de pobreza, costo de la vida y violencia en el país. Vamos a ver qué ocurre con este tira y encoge de los poderes. Ya para cerrar, en Venezuela la OEA debería invocar la Carta Democrática para el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien, por cierto, llamaron traidor y llamó traidor también al presidente Maduro hoy en la tarde, algo así ocurrió, pues pide que se active la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos en Venezuela por la situación que se está viviendo, la situación con los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas sociales, los problemas de calidad de vida en general. Esas son las notas más importantes que tenemos para todos ustedes. Nosotros vamos a hacer de inmediato nuestra primera pausa y al regreso vamos a comenzar nuestra entrevista y nuestra conversación con el profesor Alfonso Hernández. Él es politólogo, también es abogado, profesor de la Universidad del Zulia y consultor político. Vamos a hablar acerca precisamente de la situación política nacional. Sus comentarios, sus preguntas a través del 0414-644-1063. También @sinrodeo_con_Leo y @LeoPérez74, Twitter e Instagram. Ya volvemos. Estamos de vuelta, esto es Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia, ya lo saben, www.canal11, en número, canal11delzulia.com.be, para que puedan seguir toda nuestra programación en vivo. Y para ver este programa y todos los demás programas de Sin Rodeo, pues los invito a que se suscriban a nuestro canal YouTube, youtube.com/sinrodeo con Leonardo Pérez. Ya tenemos con nosotros al abogado y politólogo Alfonso Hernández. Alfonso, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Leo. Con quien pues nos une una amistad y también pues muchas ideas o otras oportunidades hemos estado conversando acerca de la situación del país. En algunas coincidimos, en otras no coincidimos, pero es una amena conversación nutritiva y por eso fue que la quise traer esta noche a Sin Rodeo y a la señal de Canal 11 del Zulia. Alfonso, gracias por haber asistido, te reitero la gratitud y por supuesto pues el tema, la situación política nacional que se está viviendo en el país. La oposición quiere revocatorio, el CNE ha hecho mutis, sin embargo el gobierno dice no va a haber revocatorio como si fuese santa palabra. ¿Qué busca el gobierno? ¿Qué busca la oposición? ¿Qué estamos viendo en este momento? Bueno, primero que todo, Leo, agradecerte por la invitación, felicitarte porque considero que este tipo de programas fortalece en cierto sentido, primero la necesidad que tiene la ciudadanía de programas de información, de conocimiento, de transmitir ideas y obviamente de aperturar el diálogo democrático, que es lo que el país realmente requiere. La apertura de un diálogo profundo para profundizar, obviamente, valga la redundancia, la democracia que hoy en día puedo decirte que está muy fracturada en Venezuela. Partiendo principalmente, Leo, de la pregunta y del análisis que tú hacías al comienzo del programa, ciertamente en Venezuela los ciudadanos requieren y están completamente necesitando y exigiendo un cambio político, un cambio institucional. Considero que también vivimos una grave crisis de valores. Hoy escuchaba una entrevista del profesor Ramón Piñango de IESA y decía que estamos en una dinámica del sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Cada quien está buscando la manera y la forma de subsistir en un país que ha perdido el referente institucional de tal sentido que hoy en día nadie cree en nadie y nadie se ve representado en los distintos, diríamos, actores políticos e institucionales que la democracia debe permitir. ¿Por qué digo esto y asevero esto? Porque hay una máxima que dice que la realidad se presenta en función a las percepciones y las percepciones son más importantes
que los hechos. Así es. Aunque hay hechos democráticos, verbigracia de esto, lo ocurrido en las elecciones del año pasado, donde la oposición venezolana obtuvo un triunfo, diría, la democracia obtuvo un triunfo importantísimo ante una institución que se llama la Asamblea Nacional. Han pasado ya casi 6 meses y obviamente la ciudadanía no siente que ha sido un avance para el desarrollo de la democracia porque los problemas se han profundizado. Entonces, desde el punto de vista de la percepción, los venezolanos están viendo cada día que estamos peor que hace 6 meses atrás. ¿Y cuál es la percepción también que se vendió? Se vendió que desde la Asamblea Nacional se podían generar cambios institucionales desde el Ejecutivo. Pero lamentablemente nos damos cuenta que esos cambios se han completamente estancados y obviamente tenemos un gobierno que no resuelve, tenemos unas instituciones que están completamente supeditadas al Poder Ejecutivo y una Asamblea Nacional que, aunque pudiera establecer las funciones propias que tiene el Poder Legislativo, que es la de legislar, la de la representación política, esa representación institucional que conlleva pues a el desarrollo, diríamos, coherente que debe tener una democracia, se ve completamente atacada por ese mismo Poder Ejecutivo. Hoy en día tenemos una guerra institucional entre los actores políticos y una máxima que dice que mientras los de arriba pelean, los de abajo están pelando. Entonces, está la situación. Los de abajo y los del medio están pelando porque la situación cada día es más fuerte la económica, ¿no? Revisamos algunas cifras que nos daba el profesor John Mandaleno, que maneja estadísticas importantes. Él fue investigador durante muchos años de data análisis y nos decía John Mandaleno que hoy en día los sectores A y B, que en el año 1981 representaban el 17, el 35 hasta el 40% de la población, hoy en día los sectores AB completamente se han reducido a un 7%. Quiere decir que lo que era la clase media alta y la clase media baja ha ido desapareciendo completamente. Es decir, los venezolanos que nos están viendo hoy o los que viven en Venezuela saben de lo que estamos hablando, lo difícil y lo costoso que es vivir en este país y lo dificultoso que es conseguir las cosas. El diagnóstico lo conocemos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Buscar la respuesta. ¿Cómo salir de esta crisis institucional que estamos viviendo? Y uno de los factores importantes que considero en tal sentido, Leonardo, y yo seguramente me pongo en sintonía con lo que la gente dice en la calle, es que la gente quiere respuestas inmediatas. ¿Las respuestas cuáles han sido? Han dicho que el referéndum revocatorio, otros han dicho otras salidas desde el punto de vista, diríamos, constitucional que se plantea, como la renuncia del presidente, o de repente también una transición que pueda conllevar la unificación de distintos actores políticos de la sociedad a fin de poder brindarle un gobierno quizás con mayor prontitud de resolver los problemas de los venezolanos, pero resulta que desde el punto de vista institucional, esa percepción que tenemos y que el gobierno quiere vender es que para este año el referéndum revocatorio no puede hacerse, eso es lo que dice el gobierno. Y la oposición dice que sí puede hacerse, pero hay que revisar con detenimiento las cosas, es decir, hay que ponerle el ojo a las cosas. Cuando el presidente de la Asamblea Nacional se incorporó y se juramentó en el mes de enero, tú lo decías ahora, dijo, en 6 meses tenemos nuevo presidente. Así es. Y lo dijo también Freddy Guevara, máxima autoridad de Voluntad Popular hoy en día, que es diputado también, dijo en el mes de junio tendremos referéndum. Ya hay otros actores que dicen que no es en junio, dicen que va a ser en noviembre. Capriles decía en esta semana que el referéndum sí tiene los lapsos para hacerse. Pero por otro lado vemos los actores, en este caso del oficialismo, entre ellos Jorge Rodríguez, que dicen que no hay posibilidad alguna, y el mismo presidente, y el vicepresidente ahora también, y el vicepresidente y el Poder Ejecutivo han completamente dicho que es difícil que este año se haga un referéndum. La gran pregunta es, ¿la solución realmente la tenemos con el referéndum? Me leíste el pensamiento. Okay. La otra gran pregunta, ¿la solución la tenemos con el cambio de gobierno o la solución la tenemos los venezolanos al momento de asumir claramente nuestra responsabilidad ciudadana de exigirles los cambios a quienes gobiernan? Y cuando digo a quienes gobiernan, estoy hablando de los 3 niveles de gobierno. Porque si no hay coordinación, si no hay diálogo, si no hay responsabilidad y corresponsabilidad de quienes nos gobiernan, pero los ciudadanos aceptamos lo que está pasando, aquí no va a haber ningún cambio. Entonces, de eso podemos hablar, cómo lograr esa conectividad, cómo lograr que la clase política sea un referente
a la ciudadanía y no sea unos intereses de grupos de partidos en función a los cambios que exigimos todos los venezolanos. Yo pudiera hablarte sobre eso. Precisamente, y por eso es que te he invitado, esa es la gran pregunta, porque el referéndum revocatorio pareciera ser la solución tal vez de lo político, electoral, del manejo del poder. Pero la gente abajo igual no está consiguiendo los alimentos, no consiguen las medicinas, no consiguen todas las cosas pues que requieren. Entonces, ¿cuál es la verdadera solución inmediata? O digamos al menos a mediano plazo, porque varita mágica no claro, vamos a tener, por lo menos a mediano plazo. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima parte. En este momento, cuando vamos a despedir este segmento, les recordamos que usted también nos puede escuchar de lunes a viernes desde las 7 y hasta las 8 de la mañana a través de Clásicos 100.5. Ahí estamos transmitiendo Sin Rodeo, numeral en radio, etiqueta en radio. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana por Clásicos 100.5, frecuencia modulada, parte del circuito CRB y también a través de FM Clásicos.com. Por lo pronto nosotros ya regresamos y seguimos en nuestra conversación en Sin Rodeo, numeral en TV con Alfonso Hernández. Ya volvemos. Estamos de vuelta, ya vamos en nuestro tercer segmento de esta noche, hoy miércoles, conversando con Alfonso Hernández. Dejamos en el aire, pues, parte de tu introducción, nos conectamos mentalmente porque hacia allá iba yo. Lo que está ocurriendo, referéndum sí, referéndum no, referéndum sí, referéndum no. Hay elecciones de gobernador y legisladores también regionales, ya por allá dijeron, no hay dinero, pero bueno, vamos a ver, dicen que entre las negociaciones de una u otra cosa puede ser que, bueno, vamos entonces a elecciones de gobernadores, pero todo está en lo electoral. Todos nos estamos quedando en lo electoral, mientras tanto, de verdad, y eso, vaya, que es importante, y para eso están los partidos, organizan y hacen todas sus propuestas, pero mientras tanto, para conseguir los alimentos está muy difícil, no solamente lo que cuesta, porque a veces puedes tener el dinero, porque ahorita si algo hay en Venezuela en este momento es bolívares, no hay dólares, pero bolívares hay porque la impresora eso está dándole durísimo. Pero cuando vas a salir con el dinero, tampoco lo consigues. Entonces se te convierte en una situación muy particular. Está todo en el referéndum, ahí está la solución del país. ¿Qué tenemos que hacer? Tal vez sin una receta mágica, pero por al menos brindar algo que realmente le pueda captar a la gente algo de esperanza. Mira, Leo, considero que hay un error, y yo lo escribía semanalmente, hacemos ese ejercicio de escribir. Mi último artículo lo titulé La Asamblea para la calle. Decía yo en conclusión de que mientras la Asamblea está tratando de legislar y proponiendo leyes, el Ejecutivo se la batea y le dice esta ley no va. Ahora, ¿qué debe hacer la Asamblea Nacional, que es el único referente político que está dando la cara en función a los sectores que nos oponemos a quienes gobiernan actualmente en el oficialismo? Porque la Mesa de la Unidad Democrática, te has dado cuenta que ha quedado completamente a un segundo nivel, y obviamente consideramos que esa institucionalidad, esa referencia, esa confianza que le dimos a los parlamentarios se debe ver manifestada en la calle y no dentro del hemiciclo, porque la gente quiere finalmente escuchar alternativas, el qué hacer. Yo creo que lo político, aunque influye en todo, debe tener también propuestas económicas, propuestas y alternativas que viabilicen pues la posibilidad de tener una percepción distinta a lo que viene hacia el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo y considero pues que en la medida que primero la diatriba, la guerra de micrófono que existe entre el gobierno y la oposición se mantenga, no va a haber soluciones. Segundo, considero que en la medida que el gobierno sigue enfrentándose a los pequeños, a los medianos y a la única empresa importante que todos conocemos que existe en este país, que me solidarizo con los trabajadores de esta empresa que todos conocemos, la situación desde el punto de vista de alimentos y de otros rubros que producen esta empresa va a estar cada día peor y lo estamos viendo en la calle. En tal sentido, se ha demostrado que en ningún estado, que ningún gobierno puede salir adelante y darle prosperidad y progreso a la ciudadanía si no está en alianza orientada con la empresa privada. El gobierno ha demostrado
que en el manejo de la empresa privada ha sido completamente ineficiente. Toda empresa necesita ser rentable, toda empresa necesita producir, generar empleos y obviamente eso permite medir el grado en tal sentido de progreso y desarrollo de una nación. En tal sentido... El gobierno dice que aquí el culpable es la empresa privada. Bueno, pero la empresa privada ha demostrado que cuando ha tenido la capacidad de producir, ha producido. Lorenzo Mendoza en una oportunidad le dijo al presidente, deme las empresas que usted tiene improductivas, nosotros las podemos producir. Lamentablemente eso no ha sido así. Ahora, te digo el tema político, mientras los partidos políticos y los referentes de los partidos políticos, quiero decir con esto, en el entendido que como politólogo, como profesor de la Escuela de Ciencias Políticas que soy, primero soy hombre que cree en el desarrollo de la democracia y la institucionalidad de los partidos políticos, pero los partidos políticos tienen que abrir los espacios. No puede ser que sean nada más las mismas caras de los partidos políticos quienes estén generando una opinión pública, y te hablaba de esa percepción sobre los cambios que hay que hacer en tal sentido en Venezuela. Es importante que los partidos políticos, lo hemos escrito, lo hemos dicho, aprovechamos este programa para decirlo, tienen que abrir las puertas. ¿A quiénes tienen que abrir las puertas? A las instituciones democráticas del país. ¿Cuáles son las instituciones democráticas del país? Los gremios profesionales. ¿Cuáles son las instituciones democráticas del país? Las iglesias. ¿Cuáles son las instituciones democráticas del país? Las organizaciones no gubernamentales. Es decir, toda persona que esté meramente organizada y que persiga un fin de desarrollo y progreso para Venezuela puede verse representada en la institucionalidad de los partidos políticos. Y entra obviamente la apertura democrática en el cual, ejemplo, tú que estás en el gremio de los periodistas, si el partido político te permite a ti tener una vocería en representación a los periodistas, seguramente muchos periodistas que no son afectos a ningún partido político se van a ver representados en Leonardo Pérez. Igualmente pasa con los enfermeros, igualmente pasa con los abogados, igualmente pasa con los médicos, igualmente pasa con todos los distintos gremios profesionales, con los educadores, es decir, con todas las distintas instancias que están organizadas en este país, pero que no se sienten identificadas directamente con un partido político en particular. Cuando revisamos las últimas encuestas, nos damos cuenta que a pesar de las grandes contradicciones que existe en el grave problema que tiene el oficialismo, el partido que tiene mayor identificación partidaria a nivel nacional es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, la Mesa de la Unidad Democrática como tal, sí, como una coalición de partidos. Como coalición de partidos la supera de manera importantísima, pero los partidos políticos como individualidades obviamente se están viendo bastante afectados. Bueno, fíjate algo, ¿no? Y me viene algo, el tema ya conversado en otras oportunidades, no recuerdo si tal vez contigo, pero sí con otras personas, la parte de la institucionalidad. Los partidos, y me voy a referir en este caso a la Mesa de la Unidad Democrática, que no pertenezco como tal a la Mesa de la Unidad, pero yo soy de oposición a este gobierno en lo particular, y tengo mis razones para hacerlo, razones ideológicas, de pensamiento. Pero los partidos se ha creado, desde sobre todo la llegada del efecto Chávez desde el 98, esa desinstitucionalización del país, donde el partido que administrara el presidente Chávez en ese momento, MBR, el que sea, el que él tuviera, no tenía él el poder, él creaba un paralelo. Y así iba desinstitucionalizando, al punto que todo se hizo personal. Todo era la imagen de Chávez, la imagen de Chávez. Todavía vemos cómo es importante la referencia a la imagen de Chávez por encima de la del propio presidente. Ahora, yéndonos al caso de la MUD, en la MUD está ocurriendo lo mismo. Totalmente, mira. Tú no ves de pronto como representación, así existan miembros, en el caso de los gremios que son miembros de partidos, de otras organizaciones no gubernamentales, de asociaciones de comerciantes, de sindicatos, de cualquier otro tipo de organización social, son miembros de los partidos, pero a la vez tú ves que todos los partidos tienen una personalización. Totalmente. Su bandera, el estandarte de cada partido es el rostro de una persona. Sí, es el rostro del partido, es el color del partido, es la marca del partido. Y las encuestas que una sola persona se encarga de eso. Exactamente. ¿Qué nos dicen las encuestas? Que la gente no está apostando a un partido político. La gente que está apostando a un cambio político, democrático, institucional del país. Y hay que reconocer que la MUD como marca política es la que tiene mayor representación a nivel nacional y se vio reflejado en los votos de las elecciones a la Asamblea Nacional. Pero también de hecho, se vio reflejado en las elecciones del 2012. Totalmente. Que la MUD sacó más votos que todos los demás partidos. Totalmente, en esas elecciones donde... En las presidenciales. Donde los partidos fueron con su tarjeta y la MUD fue la tarjeta más votada.
Además de decirte que solamente hoy hay 5 partidos registrados oficialmente en el Consejo Nacional Electoral, entre ellos está la tarjeta de la MUD como partido político. Por eso tú ves que cuando Tibisay Lucena se refiere a la MUD dice partido MUD. Político. Ahora, la gran pregunta es, ¿estarán dispuestos los líderes políticos de las distintas toldas políticas dejar ese sesgo personalista, esa guerra de egos, de histrionismo de sus partidos políticos y realmente pensar en el país y constituirse realmente en una unidad nacional y además aperturar ese espacio institucional que te hablaba al principio? Y te voy a dar una perlita más importante. Yo creo que aquí hay que abrirle la puerta al chavismo también. Aquí hay una gran cantidad de gente que fue chavista, es decir, que creyó en Chávez, que hoy no está nada contenta con el presidente Maduro y estaría dispuesta a incorporarse en una alianza nacional, en un gran acuerdo nacional de transición, siempre y cuando se le abran las puertas, pero tenemos sesgos demasiado, diríamos, a veces xenofóbicos con aquel que piensa distinto a nosotros. Vamos a dejar excelente tema para la próxima parte, vamos a tratar eso, mucho más allá inclusive los partidos, abrirse a instituciones, los partidos de la MUD, estamos hablando en este caso, que dejen ese sesgo de la persona, porque no es que, no, yo estoy celando a mi partido, no, es que celan a alguien solamente de ese partido, todos en base a una sola persona. Y por supuesto, pues, lo que sería importante que la MUD hiciera como representación política, hace poco pues con la renovación de los partidos que si estaban, que si no estaban, yo dije en el programa de radio, tal vez esto es la gran bendición para la oposición para ver si nos terminamos de reordenar. Vamos a hacer nuestro corte comercial. Antes les hablamos de King Car Rental en Miami, en la Florida. Cuando usted vaya a rentar algún vehículo, ya lo sabe, sencillamente vaya con la gente de King Car Rental, @King Car Rental. El teléfono es el 001-305-954-901-8893. Gane dinero trabajando con nosotros. Reserva ahora con la gente de King Car Rental. Ya regresamos con más de Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia, el nuestro. 29 años en primer lugar. La política venezolana es lo que estamos conversando, la situación política venezolana con Alfonso Hernández, abogado, politólogo, profesor universitario y por supuesto director pues de MHO Consultores. AHO, perdón. Alfonso Hernández Ortiz. Alfonso Hernández Ortiz Consultores. Ahí están sus teléfonos, el generador de caracteres pues para quienes deseen alguna consulta, asesoría empresarial, política también. Alfonso, habíamos dejado en la parte anterior el tema de la apertura de la MUD. No solamente que en la MUD te la integran varios partidos, cosa que es válida, que es bien, inclusive sana, que haya pluralidad. Cada partido, más allá de parecer un grupo de personas con una misma idea política, más allá de una idea electoral o de alcance del poder, es un grupo de gente detrás de alguien. De alguno, o sea, es personalismo político. Es un personalismo lo que también se ha visto en los diferentes partidos políticos, y lo voy a decir con toda responsabilidad. Se ve Acción Democrática pues con Henry Ramos, Nuevo Tiempo con Rosales, Primero Justicia con Enrique Capriles, Voluntad Popular con Leopoldo, y Alianza Bravo Pueblo, por nombrar las referencias más importantes, con Antonio Ledesma. O sea, mucho más allá de la idea de la idea política, están detrás de las personas. Pero también se está dando otro detalle. En Venezuela ha sido costumbre pues que las víctimas gobiernan. Vimos Claudio Fermín, Carlos Andrés Pérez, Hugo Chávez, Capriles estuvo preso, Rosales ahora está preso, Leopoldo está preso, Ledesma está preso, a Lester lo quieren quebrar, Pablo está inhabilitado, o sea, las víctimas son las que gobiernan. Mira, Leo, nosotros consideramos que primero debe haber mucha pedagogía política, ¿verdad? Y hacerle ver a la gente que la política permite la discusión de las ideas, permite la apertura y el conocimiento de las instituciones democráticas y permite ciertamente que la ciudadanía se involucre y participe en todas las acciones de lo público, es decir, de las instancias del poder. Porque finalmente todos pertenecemos al Estado y hay que decir inicialmente que los políticos son nuestros
en este tal sentido son nuestros empleados. Así es. Nosotros pagamos a través del IVA, del impuesto sobre la renta, pagamos una alícuota en tal sentido al gobierno, y de esa arca nacional va distribuido para que los políticos ganen un sueldo, ostenten una institucionalidad dentro de la representación que tengan, pero finalmente son los empleados de los ciudadanos. Así son mandatarios. Exactamente. Entonces, lo primero que hay que decirle a la gente es que como ellos son nuestros empleados, nosotros debemos demandarle a nuestros empleados que hagan bien su trabajo. ¿Qué quiere decir hacer bien su trabajo? Es decir, que cada quien asuma su responsabilidad y su compromiso. Los políticos no son artistas de cine, los políticos no son artistas de televisión, los políticos son empleados públicos que están al servicio de la ciudadanía, viendo ese servicio como un apostolado, bien como lo decía el Papa Juan XXIII. En tal sentido, ¿qué te quiero decir con esto? Permito analizar que en la medida que los empleados los ciudadanos no veamos a los políticos como nuestros empleados, sino como el que nos va a resolver todos los problemas, son mesías, tú lo decías. Entonces estamos buscando un mesías y resulta que los problemas del país no lo va a solventar un mesías. Los problemas del país lo va a solventar cada uno de los venezolanos cuando asumamos claramente nuestra responsabilidad. Tú lo decías al principio en relación al tema del personalismo político que existe. Y yo te decía lo importante que es aperturar los espacios democráticos. Y te hablaba, ejemplo, de la gran cantidad de personas que apostaron al presidente Chávez. Y si te pones a ver, posterior a la coordinadora, a la Mesa de la Unidad Democrática, existía la coordinadora democrática. Previo, correcto. Previo a eso, ¿no? Previo, quise decir, previo a la Mesa de la Unidad Democrática, existía la coordinadora. ¿Para qué estaba unida la coordinadora democrática? Para sacar a Chávez del poder. Así es. ¿Para qué estaba unida la Mesa de la Unidad Democrática? Para sacar a Chávez y a Maduro del poder. Entonces, no podemos pensar que la alianza de partido debe ser para sacar a alguien del poder. La alianza de partido debe ser para generar propuestas, ideas, alternativas e incluir a un gran grupo de institucionalidad democrática, como te lo decía al principio, que sea referente ante esa dinámica. Y te hablaba de los chavistas. Ayer casualmente hablaba con un primo que trabaja en PDVSA y me decía, más chavista que yo ninguno, pero yo no apuesto a Maduro. Yo creo que Maduro no tiene la capacidad de resolver los problemas del país, pero no me siento representado por los actores de la oposición, por ese protagonismo. Decía yo en uno de los escritos que hicimos la Asamblea para la Calle, ¿por qué la gente de la MUT no le abre el espacio a distintos actores del chavismo que hoy en día han salido denunciando casualmente los hechos de corrupción? No estoy hablando de los grandes jerarcas, los ministros, sino mucha gente que está aguas abajo, que dice las cosas pero que no tiene un referente político. Ejemplo, hay un autor interesante para la lectura que se llama Giovanni Sartori. Dice Sartori que en la medida que las instituciones no representen democráticamente a los distintos actores de la sociedad, se va a ver encerrado completamente en su propio espejo. Es decir, se están hablando para ellos mismos. Yo creo que en esa medida que la Mesa de la Unidad Democrática genere ese diálogo de apertura a los distintos espacios de participación de la realidad venezolana, nos podemos ver realmente representados todos allí. Chavistas, no chavistas, los no alineados, es decir, todos los venezolanos en función de una propuesta económica, en función de una propuesta política, en función de una propuesta social, en función de una propuesta de valores, en función de una propuesta que nos permita ganar la esperanza de lo que está pasando, porque la gente lo que se ha perdido, y eso es grave, es la esperanza. Cuando la gente pierde la esperanza, se pierde todo. Entonces tenemos que tener un discurso orientado y enfocado a ganar y conectarnos con la esperanza de la gente, a proyectar la Venezuela que todos queremos. No podemos esperar que sea Almagro, el presidente de la Organización de Estados Americanos, o el secretario general de la OEA, que diga que aquí se va a aplicar la Carta Democrática, porque sabemos que eso es una ilusión de armonía. Eso finalmente termina pareciéndose a todos los distintos eventos que se han dado en Latinoamérica, y que los cambios realmente se han hecho desde abajo. Los cambios que ha generado, si nos podemos ver América Latina en su contexto, ejemplo, Argentina. ¿Cómo logró salir Argentina
del kirchnerismo a través de la representación unificada de todos los aliados políticos en la figura, obviamente, de un proyecto que desarrolló Macri como alcalde de Buenos Aires y que pudo verse representado en función de ganar esa candidatura como presidente, en tal sentido, de Argentina. ¿Cómo se logró que se le diera un parado a Evo Morales en Bolivia? Porque obviamente hubo un referente nacional en función de intereses de la ciudadanía y no de intereses de partido. ¿Cómo se está dando el cambio en Brasil? Porque obviamente hasta los propios aliados políticos del Partido de los Trabajadores, en este caso de Dilma Rousseff y en este caso de Lula da Silva, dijeron, ya está bueno de ustedes, está bueno de corrupción, está bueno de la demanda que ustedes completamente vienen ofreciendo a la ciudadanía y no están dando respuesta. La ciudadanía en sí salió a la calle y obviamente se están dando los cambios. Quiero decir con esto que no va a ser el personalismo de un partido político, que no va a ser el mesías de un partido político el que nos va a permitir tener cambios en Venezuela. Va a ser la fuerza, el deseo, la incorporación, el ímpetu que tenga la ciudadanía de exigir los cambios democráticos que tiene el país. Y esos cambios democráticos, Leo, hay que darle lectura, hay que preguntarse, ¿por qué todavía no se ha generado una explosión social en Venezuela que nadie lo quiere? Claro. Yo decía, pregúntele a un bachaquero que está haciendo una cola para comprar un producto y venderlo más adelante, si él se está viendo afectado por esa situación, se está aprovechando lo que está pasando. Entonces, hasta que no llegue un nivel de conciencia en los distintos sectores de la sociedad, sobre todo en los sectores más desfavorecidos, los sectores como sociológicamente se conocen, el C, D, E, y no sienta una conexión con ese referente político, lamentablemente va a seguir hablándose los sectores de la oposición hacia ellos mismos, y obviamente no va a haber una convocatoria masiva que permita lograr los cambios democráticos el cambio que el país ciudadano en los últimos 30 segundos que tenemos, el cambio ciudadano, pero no solamente para exigir a la clase política, el ciudadano también tiene que exigirse a sí mismo un cambio de conducta y un cambio de actitud. Totalmente. Porque nada hacemos con cambiar, lo he dicho en otros programas, desde un presidente, 24 alcaldes, 300 y tantos gobernadores y la cantidad de legisladores que hay, 300 y tantos alcaldes, y nosotros la actitud va a seguir siendo la misma. Así es. No lo vamos a alcanzar. Alfonso, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en el Gracias programa. a ti. Esperamos pues en otras oportunidades también puedas estar con nosotros para seguir conversando sobre la realidad política nacional y sobre las diferentes tendencias de la política del pensamiento, de la política como precisamente como práctica para generar políticas valga la redundancia, tomar decisiones que inciden en toda la sociedad. Nosotros vamos a hacer nuestro último corte comercial y ya venimos con la parte final de Sin Rodeo. Como siempre, la reflexión con ustedes. Muchas gracias por mantenerse en sintonía. Ya estamos de vuelta, agradecidos como siempre por la compañía que nos dispensan, ese calor a través de la mensajería de texto, el 0414-644-1063, que miércoles a miércoles, bueno, no voy a decir que revienta, porque gracias a Dios no revienta, porque para comprar otro teléfono no está fácil la cosa. Gracias a Dios no revienta, pero sí hay mucha actividad y mucha interacción. Y en este es el momento que nosotros hacemos nuestra reflexión acostumbrada en base precisamente a la conversación que hemos tenido, una excelente conversación muy académica, muy práctica, muy educativa con mi amigo pues Alfonso Hernández, abogado y politólogo. Y de allí puedo extraer, y en base también a los mensajes que hemos recibido por la mensajería de texto, más diferentes roces diarios que se dan, ¿no? Conversaciones que te das con cualquier persona.
es lo que tiene que ver con la esperanza. Alfonso dijo algo muy importante, dijo, cuando se pierde la esperanza se pierde todo, porque la esperanza precisamente significa esperar. Y cuando la gente deja de esperar, se empiezan a dar los cambios. Y los cambios no son malos, los cambios son, mira, realmente maravillosos, los cambios son una bendición, pero los cambios hay que hacerlos, hay que tratar de controlar el cambio y no que el cambio como una vorágine nos lleve por delante. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la gente deja de esperar, por eso es que ustedes ven que llegó el pollo a cualquier supermercado y hay el desastre, que llegó la harina pan a cualquier otro supermercado y hay un desastre porque la gente va desesperada, no tiene esperanza, ya no espera y tiene que agarrar lo que consiga y como sea lo hace, porque es una condición humana, es una condición de supervivencia y ellos siempre lo van a estar trabajando. Ahora, muchas cosas quedaron pendientes para conversar con Alfonso y por supuesto en otros programas con él y con otras personas analistas también lo iremos haciendo y es sobre esto algo muy importante que comentar, que es el entender que si se cambia el presidente, se cambian los gobernadores, se cambian todos los alcaldes y todo lo demás, el ciudadano tiene que generar su cambio interno y además generar el cambio interno en cuanto a su conducta del día a día, su conducta del día a día, es decir, desde ese conductor, el de, voy a comenzar con los de transporte colectivo, se detiene solamente en las paradas, desde el conductor privado que no pisa el rayado, que entiende que la primacía es del peatón, que primero hay que dejar pasar al peatón para después meter el carro, pero aquí es al revés, aquí es, y voy a utilizar esta palabra que no es grosería, pero es de verdad porque aquí la vaina es asombrosa. Aquí la vaina es asombrosa. O sea, aquí va el tipo y el carro le pasa por delante, aquí va el tipo caminando y el carro le pasa por delante y dice el chofer del carro, es que estoy apurado. Imagínate, el otro que va a pie, que va a llegar en teoría, se tarda más en llegar, va tranquilo. Y el que tiene un carro, que es el que tiene mayor comodidad, pues está en aire acondicionado, no genera fuerza motriz, simplemente acelera o hará los cambios en las velocidades, pues ese es el que está apurado y ese es el que lleva las de ganar en el sentido. Pues hay que darle primero el placer a esa persona. Cuando generemos esos cambios ciudadanos, las cosas van a ir cambiando porque entonces vamos a empezar a exigirnos a nosotros. Y después que nos exigimos a nosotros mismos, empezamos a decir, bueno, si yo me exijo a mí, si yo me pongo límites a mí, ¿por qué no le voy a poner límites a quien yo decidí con mi voto que gobernara o a quien sencillamente la mayoría decidió? Porque el hecho que si yo no voté por esa persona y es la que está administrando en ese momento no quiere decir que yo la voy a respetar. Todo lo contrario, tengo también que respetarla. Pero ahí es donde viene el detalle. Entender que después de los cambios que puedan darse en el país, hay que comprender a la vez que los demás siguen siendo importantes. Esto no se trata de cambiar el presidente y todos los gobernantes de cualquier nivel y que desaparezcan. No, señor, que desaparezcan no. Ellos también son importantes y son necesarios. Ellos como oposición, en teoría, que pudieran llegar a ser o que van a llegar a ser como oposición, son importantes referencias para quienes van a estar gobernando. Así que la idea aquí no es sacar un machete y empezar a cortar el monte, cortar cabezas y que la gente desaparezca. No, 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 no. Eso no es así. A ellos hay que respetarlos, hay que tratarlos con tolerancia. Y todo comienza, repito, desde el ciudadano. Porque alguien votó por Nicolás Maduro y estamos en el desastre, yo no le voy a decir a esa persona que tú eres el culpable. Esa persona votó, bueno, pues tenía su motivación. Le convencieron las ideas, le gustó, lo que sea, hay que respetarla. Ah, entonces ella es culpable. No, tú eres culpable de lo que está pasando. No, por Dios. Mira, si uno de los derechos más grandes que tenemos los seres humanos es equivocarnos. Y otro de los nuevos derechos, como dice Maturana, es cambiar de opinión y retirarnos sin afectar a nadie, de forma ecológica, como se utiliza hoy mucho ese término, retirarnos sin afectar a más nadie en esa retirada del lugar que estamos decidiendo irnos. Entonces, el llamado precisamente es a que nos demos cuenta, primero, que el cambio viene desde adentro. Siempre utilizo la metáfora del huevo de gallina. Cuando el huevo se rompe desde afuera, viene la yema y la clara, no hay vida. Pero cuando se rompe desde adentro, nace el pollito y nace la vida. Eso es lo primero. Los cambios vienen desde adentro y la parte interna de un país son sus ciudadanos, somos los ciudadanos. Segundo, la tolerancia, el respeto, entender que el otro también es importante que exista. Fundamental que exista, porque ese es nuestro reflejo, esa es nuestra referencia para saber cómo estamos haciendo las cosas. Aceptar inclusive su crítica, aceptar sus observaciones, siempre con el mayor respeto, con la mayor consideración. No es tampoco llevarse a la gente por delante por decir, yo no tengo pepitas en la lengua. Y como último punto, la esperanza. Tratemos de no perder la esperanza. La situación es incómoda, la situación es difícil. Pero vamos a respirar un poquito y tratemos de no perder la esperanza, porque cuando entramos en desesperanza,
pues el desorden se reactiva, y aunque después del desorden viene el orden, pues viene el reacomodo después de la crisis, pues a veces en los desórdenes nos pasamos un poquitico de las cosas, y la idea es que sigamos todos vivos y nos podamos encontrar. No significa que vayas a dormir a la casa, ni que nos convirtamos en compadres, pero sí que nos toleremos. Ya lo saben, a su casa todos los miércoles, de 8 a 9 de la noche, a través de Canal 11 del Zulia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la transmisión de este miércoles. Yo les digo, hasta la próxima semana. ¡Feliz noche! ¿Qué hubo?